Acá Paleografía Novohispana, otra vez en un video más, esta vez va a ser pequeñito, de nuestro curso de Paleografía Novohispana. En un video anterior, este que están viendo aquí en pantalla, tratábamos sobre numerales romanos, un poquito, muy poquito sobre contabilidad, su uso y algunos ejemplos muy precisos que vimos con respecto a los numerales romanos en el siglo XVII. Fue un buen video, tuvo buena recepción, recibimos algunos mensajes en el Instagram, pero bueno, algo que también notamos después de ese video es que pues la contabilidad puede ser un tema que a veces le asusta a mucha gente, especialmente asusta en lo que se refiere al ámbito novohispano. Un ejemplo muy claro es este, el de los numerales romanos. Pero bueno, para no tenerle miedo a estas cuestiones contables, es importante que tratemos dos términos que consideramos para este curso fundamentales. Fundamentales al hablar de documentación contable, vaya. Estos términos son el cargo y data. Hace algunos días, hablando de cargo y data, aquí en nuestro Instagram, Paleografía-Novohispana, compartíamos una encuesta relacionada con cargo y data y les preguntábamos, bueno, ¿qué saben? ¿Qué es cargo y data? Y en su mayoría quienes nos ayudaron a responder, quienes participaron, señalaron que cargo y data eran términos sinónimo de ingreso y egreso. Sin embargo, y como ya consignábamos en alguna de las opciones, no es del todo cierto. De hecho, cargo y data son un tanto más complejos y cuando trabajamos con fuentes contables, sobre todo del periodo novohispano, notamos eso, efectivamente, que cargo y data no son algo tan simple como ingreso y egreso. Tienen una connotación y un impacto mucho más importante y por eso consideramos fundamental tratarlos en nuestro curso. Antes de entrar de lleno a esto de cargo y data, es importante mencionar que cuando tratamos no solamente con fuentes contables, sino con otro tipo de fuentes, es que tenemos que aproximarnos a estas fuentes a partir de conceptos que se utilizaban en una época distinta a la nuestra. Por lo tanto, y en muchos de estos casos, el significado que tenían en la época es muy distinto al que concebimos el día de hoy. En este sentido, si nos aproximamos a la época desde lo que entendemos hoy, pues corremos el riesgo de caer en anacronismos. ¿Qué es esto? Proyectar nuestro presente hacia el pasado. Es necesario que tratemos de entrarle a estos conceptos desde lo que pudieron haber significado en su tiempo. Y digo pudieron porque aunque podemos hacernos una idea muy significativa de lo que implicaban, pues al estar separados temporalmente de estos conceptos, de esta cultura y de todo este imaginario que se genera en un momento muy específico, pues no podemos comprenderlos del todo, pero podemos hacernos una idea muy cercana. Aclarado esto, vamos a proceder con estas dos cosas, cargo y data. Ahora, como ya que aclaramos que cargo y data no son exactamente sinónimos de ingreso y egreso, vamos a partir por lo que sabemos que eran. Cargo y data, aquí data, como lo puedes ver en este ejemplo del repositorio digital. Cargo y data eran básicamente nomenclaturas judiciales. Estas nomenclaturas judiciales se ligaban a quienes por su oficio estaban obligados a llevar cuentas, resguardar caudales, o sea, básicamente dineros, pero no solamente eso, que no les serán propios y además emplear estos caudales para distintas tareas. Generalmente cuando nos referimos a esta gente que se encargaba o databa de caudales, hablamos de oficiales en las cajas reales, quienes por la naturaleza de su oficio se hacían cargo de lo que entraba a la caja. Y como te decía, podían ser propiamente dinero en moneda. Pensemos en los clásicos pesos de a 8 reales, pero también podía ser plata sin amonedar, plata en lingotes, pedazos de plata, o incluso en el siglo XVI, muy hacia atrás en lo que respecta al periodo novohispana, encontramos pagos en especie, gallinitas, granos, etc. Y ya te decía, generalmente oficiales de cajas reales, pero no necesariamente. Aquí en este ejemplo tenemos juzgado de acordada y ministros responsables de bebidas prohibidas. Esto es un sumario de la cuenta de dichos juzgados, los juzgados de acordada y bebidas prohibidas, que a cargo de los contenidos corrió todo el año de 1800. Y aquí nos señala quiénes son los que están sujetos a este juzgado. El administrador tesorero, don Juan Antonio Gómez, y el contador, don Francisco Varela y Seipras. O sea, tenemos un tesorero y un contador. Estos tesorero y contador se hicieron cargo de todo esto. Sumaria es el resumen de lo que se hacían cargo y en cuanto a data vamos a ver qué implicaba la data. Entonces ya decíamos que básicamente cargo era que alguien por la naturaleza de su oficio se hacía cargo de algo, generalmente caudales. Esto significaba que los ministros u oficiales que adquirían esta responsabilidad, o sea,
que se hacían cargo de algo, implicaba que se responsabilizaban frente a otra autoridad judicial superior por eso de lo que se hacían cargo. Generalmente esta autoridad era el Tribunal de Cuentas. Y bueno, esta responsabilidad implicaba su compromiso de resguardar y en caso de malos manejos o pérdida de esto que se hacían cargo, se les podían fincar ciertas responsabilidades. Unas responsabilidades que esencialmente implicaban la restitución de aquello por lo que se habían hecho cargo, pero que por X razón se había perdido o no estaba. Sin embargo, también podían ser sujetos a ciertas penas implicadas de un mal cargo, de un mal manejo de lo que se habían hecho cargo. Y estas penas implicaban la pérdida del oficio, el embargo de los bienes para restituir lo que hubiesen perdido, hasta la aprehensión e incluso enfrentar castigos corporales, una mutilación, una pérdida de una mano, azotes, etc. Y en casos muy muy graves y muy raros, incluso podían acarreárseles la pena de muerte. Estos eran casos muy extremos, pero claro que llegaron a suceder durante el periodo novohispano. El cargo era básicamente algo que se encargaban ciertas personas. En este caso concreto, nuestro administrador tesorero y nuestro contador se hacían cargo, se encargaban de, y aquí nos dicen todo de lo que se encargaban. Las contribuciones de Real Hacienda, las contribuciones del ramo del pulque, las contribuciones de esta ciudad, las contribuciones del consulado. ¿Qué clase de contribuciones? Bueno, contribuciones ligadas a todo lo de acordada y bebidas prohibidas. Básicamente era eso. Ellos se hacían cargo de estas contribuciones, estas obras pías, estos censos, todo esto. Pero no es que fuera de ellos. Ellos solamente se hacían cargo. Se les podían imputar o fincar responsabilidades por todo aquello de lo que se hacían cargo. Entonces, durante el tiempo que ejercían su oficio, tenían que demostrar que se hicieron un cargo de manera adecuada de todo esto, porque recordemos, no eran caudales suyos, eran caudales generalmente del rey, pero también podía suceder el hipotético de que se hicieran cargo de caudales de privados, un comerciante que les encargara, que se hicieran cargo de cierta cantidad por alguna cierta razón. Ellos a lo largo de todo su oficio estaban sometidos a distintos controles, generalmente cortes, en los que mostraban de qué se hicieron cargo y cómo emplearon eso de lo que se hicieron cargo. ¿Cómo lo emplearon? Bueno, vamos ahora con la otra parte, lo que es la data. Una vez aclarado esto de lo que implicaba el cargo, el que se hicieran cargo, vamos hacia la data. Cuando nos referimos a data, tendremos que entender este acto mediante el cual los ministros, oficiales reales, registraban la entrega de recursos a otra autoridad que a su vez quedaba a cargo de esos recursos o incluso a un particular. Esto, la acción de reportar que ya no estaban encargados o que ya no tenían cargo de algo, se llamaba data y básicamente implicaba un descargo por parte de estos ministros u oficiales reales sobre la cantidad que originalmente se les había cargado. Puede parecer al principio un poco revuelto, pero una vez que veamos los ejemplos se va a aclarar esta cosa. En este sentido, si se trataba de fincar cierta responsabilidad a este administrador tesorero, por ejemplo, podía recurrir a sus partidas de descargo, de data, para demostrar, no, yo me hice cargo de tanto y aquí están mis partidas de descargo para mostrar qué hice con esto que me encargaron. Puede ser que lo haya mandado a una tesorería, a una caja real, si fuera un caudal particular que se hubiera hecho cargo, mostrar con sus partidas de descargo a dónde lo entregó, si lo entregó al particular dueño original, o si este particular dueño original dijo, bueno, yo se lo dono a su majestad. Bueno, este ministro en su partida de descargo tendría que decir, yo, al haberse donado esto, yo lo entrego para su majestad, ya fuera una caja real o a la misma tesorería en la que estuviera encargado. Bueno, y después de toda esta revisión, que la nomenclatura judicial, que si lo que se hacían cargo, que si el descargo, etcétera, etcétera, pues podría parecer que esto está muy revuelto y que sería una contabilidad hasta cierto punto pues compleja en cuanto a enredada. Y la verdad es que sí es una contabilidad enredada porque no es una contabilidad orientada a registrar lo que entra y lo que sale. Es una contabilidad orientada a que los oficios de quienes están encargados u obligados de el control de los recursos y su uso apropiado estén reportando cómo están manejando eso y no estén reportando lo que entra y lo que sale. Un tanto complejo, sí, pero básicamente es una contabilidad, la de cargo y data, ligada a los oficios y a su correcto ejercicio. Por eso hablábamos de que son nomenclaturas judiciales.
En este sentido, y respondiendo a la pregunta que hacíamos en el Instagram, ¿son sinónimos de ingreso y egreso? Pues no, no lo son. Son nomenclaturas judiciales hechas para supervisar el ejercicio de los oficios orientados al manejo de caudales, ya sean en dinero propiamente o no necesariamente en dinero, también como vimos podían ser en especie. Entonces podemos encontrar en este cargo y data ingresos y egresos de las cajas, de las tesorerías, etcétera, etcétera. Pues sí podemos encontrar ingresos y egresos, pero como hemos indicado, al ser nomenclaturas judiciales, también encontramos otro tipo de entradas de caudales que no necesariamente eran ingresos. Y aquí está la trampa. Si ustedes se aproximan a una fuente de este tipo y solo ven esto, cargo, data, sumaria, aparentemente son ingresos y egresos. Checamos esto, cargos, hizo cargo de tanto. ¿Por qué concepto? Contribución de Real Hacienda Data, pues no salió nada por eso. Damos por hecho que son ingresos y egresos. Y podrían ser, pero ya cuando nos metemos al detalle de la fuente es donde encontramos estas pequeñas diferencias. Vamos a ver otro ejemplo. Este es de 1800, vamos a ver uno más hacia el siglo XVII para tener más claro cómo se registraban estos cargos y datas. Aquí tenemos un libro. Uno va al archivo, lleva su referencia. Este es un volumen 36, en el fondo caja matriz, volúmenes, volumen 36. Ya lo solicité. Las amables personas del archivo general me lo trajeron. Aquí está mi libro. Y lo voy a abrir. Vamos a ver qué tiene. Cambiamos, primera página, bueno, primera foja. Índice de los cargos y datas de este libro. De entrada vemos que es un libro de cargo y data. Vemos su índice, caudal existente, salarios, juros, bla, diezmos, bla, 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 todo esto. Y hasta el final nos habla de un sumario general. Vamos a ver la primera foja propiamente. Cargo del caudal que quedó existente en la Real Caja al tiempo que finalizó la cuenta antecedente a esta presente. O sea, esto es un libro de cargo y data de la Real Caja, o sea, la Caja de México. Y aquí está la fecha, 7 de enero de 1722. Para ejemplificar lo que veíamos del cargo, vamos a leer todo este parrafote para que podamos entender cuál era la dimensión de esto del cargo, de lo que se hacían cargo estos oficiales reales. Entonces revisamos ya toda esta parte, vemos que esto es un cargo, 1722, y vamos a ver a qué se refiere esto. Se hace cargo al doctor don Joseph Francisco de Osaeta y Oro. Entonces, la primera oración es fundamental. ¿Quién se va a hacer cargo de todo lo que va a venir aquí? Este hombre, don Joseph Francisco de Osaeta y Oro. Al ver que esto es un libro de la Real Caja, podemos asumir, con esto de que se hace cargo y hablamos del libro de la Real Caja, que este hombre es un oficial real. ¿Y cuál era su cargo como oficial real? Pues como tesorero. El tesorero era el encargado del tesoro, básicamente. Recordemos que había 3 oficiales reales generalmente. Hablamos de tesorero, el que se encargaba del tesoro, de la tesorería, literalmente del cajón o de todo lo que estaba resguardado en la caja, la tesorería, literal. El contador, aquel que llevaba las cuentas, contaba todo lo que entraba, contaba todo lo que salía, contaba además todo de lo que se hacía en cargo y todo de lo que se descargaban de las datas. Y el factor, que es un cargo, bueno, un oficio muy raro. Si hablamos de cajas reales, básicamente era el que estaba encargado de que hubiera todo lo necesario para trabajar. Era el que se encargaba de conseguir que los papeles, que las plumas, que si tenían que comer, pues la comida, los cueros. Era un cargo que a veces iba ligado al del contador, a veces era un cargo que estaba solo, pero esos son los 3 oficios que componían los oficiales reales de las cajas: contador, tesorero y factor. Ahora sí, aclarado eso, vámonos de nuevo con esto. Joseph Francisco de Osaeta se hace cargo de 306,307 pesos, 4 tomines y 5 granos, por otros tantos que el día 31 de diciembre del año próximo pasado de 721 quedaron existentes en la Real Caja, en plata en pasta, plata con oro y reales. O sea, este hombre se hizo cargo de lo que había quedado del año pasado. Pero ojo, aquí lo que decíamos, no son pesos como tales, sino que son plata pasta, plata con oro y reales. Plata pasta es literalmente la plata sin amonedar. La plata con oro es plata mezclada con oro sin amonedar. Y los reales son propiamente las monedas.
Y vámonos aquí abajo, se hizo el inventario de la corte por Sebastián Rodríguez de Madrid, del Orden de Santiago Martés y regente del Tribunal de Cuentas, del tribunal cuya existencia quedó en el resto de todos los caudales que reconocieron en la Real Caja desde 1 de enero. O sea, nos está diciendo que este hombre, anteriormente hubo un corte, se mostró todo lo que había y se está haciendo cargo de eso que quedó tras el corte. Entonces, al momento en el que este hombre, Francisco de Osaeta, deje el oficio, va a decir: yo me hice cargo de tanto y solamente puedo responder a través de mis partidas de descargo de esto, de lo que me hice cargo. Claro, además de lo que se le fuera sumando a lo largo de su oficio, pero principalmente eso, del corte que ya se había hecho antes. No se le puede fincar por nada que hubiera nada, ninguna irregularidad, vaya, antes a ese corte. Él a partir de ese corte está respondiendo. Pero la cosa no se queda ahí, aquí se pone interesante. Como asimismo 18 recámaras de pedreros de bronce, o sea, también se está haciendo cargo de estas recámaras de pedreros de bronce, de 13 tibores de loza de China adicionados, de 276 libras y media de hilado de algodón, un cajón de madera cerrado y arpillado remitido a esta Real Caja por los oficiales reales de Durango, con carta en que expresaron hallarse los autos de la residencia que dio don Manuel San Juan Santa Cruz para que se remitiera a España. También se hace cargo de 3 tinteros, 3 saludaredas, una campanilla, un sello real, una caja de obleas y un plumero, todo de plata, con el dosel de carmesí franjeado de oro, que está en el tribunal de esta Real Caja, con las demás arcas, armarios, mesas, pesas, balanzas, punzones, marcas y demás anexos al despacho de ella. O sea, no solamente se está haciendo cargo, no solamente está reportando dinero propiamente, ya sea dinero amonedado o dinero en plata no amonedada, sino de todas estas cosas, de hilos, de las cosas del trabajo que están en la Real Caja, este tintero, campanitas, todo eso que sirve además en el Tribunal de las Reales Almonedas, donde se hacían las subastas de la caja, vaya. ¿De qué más se está haciendo? De los expolios antiguos y modernos que se expresan en los inventarios hechos en los años 716 y 719 por el regente don Gabriel Guerrero de Ardila, aceptándose de ambos lo que constare distribuido y remitido a España. O sea, yo me hago cargo de lo que está en los inventarios y ahí mismo se consigna lo que ya se mandó a España, de eso no me estoy haciendo cargo. Además quedan existentes las pulseras de doña María Magdalena Medrano. Aquí es muy importante, una particular tiene cosas en la caja, en resguardo, de las que se está haciendo cargo este hombre, que se hallan sin aplicación alguna más que la de pertenecer a la susodicha, o sea, son de ella, lo está diciendo, me estoy haciendo cargo, pero son de ella. Esto no es de la caja, esto no es mío, es de María Magdalena Medrano. Como todo consta ahora de los inventarios a que nos referimos de la libranza de data despachada a este intento, excluyéndose este lugar, el cobre y perlas que quedaron existentes el citado día 31 de diciembre de 1700. O sea, aquí nos detalla muy bien de lo que este hombre, José Francisco de Saeta, aquí está su firma, se está haciendo cargo al momento de entrar al ejercicio de su oficio tras un corte de caja que hubo previamente. Sumamente interesante porque de este lado vemos que se tantea cuánto vale cada una de las cosas de las que se está haciendo cargo. Creo que este parrafito que leímos nos permite tener una muy buena idea de lo que implicaba el que un oficial real, en este caso Francisco de Osaeta, se hiciera cargo en los términos de la nomenclatura judicial de cargo y data, ¿no? Vimos que refiere caudales de los que se hace cargo, su valor lo expresa en pesos en algunos casos y en otros literalmente del objeto del que se hace cargo, como las campanillas de plata o las pulseras de María Magdalena Medrano. Esto ya creo puede ayudarnos a ejemplificar lo que implicaba el cargo. Esto es, digamos, un primer parrafito de un libro mucho más detallado. Si nos fuéramos a la siguiente foja, vemos cargo de lo que procede de los ramos de derechos y quintos de oro y derechos y quintos y diezmos de plata. No es un curso exclusivo de contabilidad, ni nada de rentas reales, ni Real Hacienda, por supuesto, solamente les damos unas cuantas pinceladas para entender cómo leer estas fuentes, así que no vamos a detallar la composición de los libros de las cajas reales, ni mucho menos su relación con otros tipos de instrumentos contables, como los libros manuales, las relaciones juradas, los libros de partidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo sumamente complejo que quien le interesa hay mucha historiografía dedicada al respecto, pero solamente veamos lo que implicaban ya las partidas, los registros de cargo, perdón, en específico.
Vemos 15 de enero de 1722. Francisco Cortari, minero en el Real de Cuilapa, jurisdicción de las Cuatro Villas, o sea, en Oaxaca, enteró en la Real Caja 455 pesos, 5 tomines y 10 granos por el valor de 52 marcos, 1 onza y 3 tomines de plata de toda ley que corresponden de derechos de 1%, diezmo y señoreaje a la gruesa de 424 marcos, 6 onzas y 4 tomines que le faltaron por diezmar, cumpliendo a la correspondencia de 6 quintales de azogue que se le entregaron por Joseph de Beitia, linaje de la Orden de Santiago, bla, 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 bla. Superintendente de ellos, o sea, de los azogues, que está Nueva España para beneficio de los metales. O sea, lo que está haciendo este minero es, aquí están los derechos que me corresponde pagarle al rey, mis derechos de quintos y diezmos de plata, que corresponden a los azogues, mercurio, el mercurio que se utilizaba para extraer la plata, está diciendo, me dieron tanto de azogue, tanto de mercurio, yo estoy devolviendo lo que corresponde de mis derechos reales, mis derechos de quintos y mis diezmos de plata, solamente eso. Todo lo demás es su propia ganancia, lo que se quedó él está pagando lo que le debe al rey únicamente. Aquí se está haciendo cargo el oficial real de esta cantidad que entregó el minero. Y así son varias de las partidas y las van registrando por lugar, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora los descargos, las datas, en un parrafito similar al que leímos anteriormente. Aquí tenemos, ya hacia el final del libro, las datas. Data del caudal que quedó existente al tiempo que finalizó esta cuenta de Real Hacienda y Caja de México. Como podremos ver, aquí estamos en octubre de 1722, prácticamente un año, bueno, 10 meses. De diferencia desde el momento en el que Osaeta se hace cargo de todo esto, vamos a ver cómo se descargó. Damos en data, y aquí importante, damos, está hablando en la mancomunidad que existía entre los oficiales reales. A diferencia de lo que veíamos primero, en la que solamente Joseph Francisco de Osaeta se hacía cargo. Entonces, damos en data 211,833 pesos, 6 granos, por otros tantos que el día 10 del corriente dejamos existentes en esta Real Caja en esta manera. O sea, están haciéndose el descargo de toda esta cantidad, que además está en esta forma. 747 pesos, 4 tomines y 9 granos. Que es el valor de 353 castellanos de oro en pasta de 22 quilates y 3 granos de ley. O sea, oro no amonedado. Y están presentando lo que vale ese oro no amonedado. 42,000 pesos en doblones de A8, de A4 y de A2 escudos. O sea, sí moneda, pero otro tipo de moneda. Y lo están registrando en pesos. 3,355 pesos, 6 tomines y 8 granos en plata en pasta, o sea, plata no amonedada otra vez. Reales y los 493 tomines, 10 granos restantes en una memoria de deudas causadas por algunos de los oficiales de esta Real Caja de suplementos que se les hicieron en cuenta del salario que tenían devengado en el tercio de fin de agosto de este año. Y asimismo por los alabarderos, o sea, las guardias del palacio, de este Real Palacio, oficiales reales de Zacatecas y Durango, Real Compañía de Inglaterra y mercaderes de plata de esta ciudad, dejando asimismo existentes 18 recámaras de pedreros de bronce. Otra vez está consignando objetos que tenían encargo y ahora están descargando. 13 tibores de loza de China adicionados, 471 libras de hilado de algodón, 6 pares de grilletes para aprisionar gente, no grillos en los insectos. Un cajón cerrado y un arpillado incluidos en los autos de residencia de don Manuel, don Juan Santa Cruz. 3 tinteros, 3 soldaderas, una campanilla, un sello, un plomero, todo de plata. Un dosel y sobremesa de terciopelo, carmesí, franjeado y frucreado de oro con las armas del rey. Nuestro Señor bordado en oro y plata, que esto sirve en el Real Tribunal de esta caja, con las arcas y más de madera, pesas. Esto es muy importante. Este dosel básicamente era la personificación del rey y se utilizaba en el tribunal cuando estos oficiales reales, que, ojo, eran jueces, impartían justicia cuando ellos impartían justicia en nombre del rey, utilizaban este dosel del rey. Algo muy interesante para quien le interesen las cosas ligadas a la historia social. Una caja de obleas, también de plata, otro tintero. O sea, básicamente aquí están mencionando muy detalladamente todo de lo que se están descargando.
en el corte que se está haciendo en octubre del 22. 574 quintales, 3 arrobas, 6 libras y medias. Con esto creo nos podemos hacer una muy buena idea. Si lo vemos aquí, están expresados los valores de los objetos que están mencionando, cuánto valían cada uno de los objetos que mencionaban, para hacer más o menos el tanteo en sus descargos. Podemos hacernos una idea de cómo funcionaba esto del cargo y data. Y bueno, para no extendernos más en este video, como conclusiones, vimos que cargo y data no son sinónimos de ingreso y egreso. Cargo y data pueden consignar algunos ingresos y egresos, claro, pero su naturaleza es propiamente judicial. Entonces, no hay que perder de vista eso y bueno, todo por hoy.